Vamos a la palabra del Señor. Escuche lo que dice la bendita palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol, ¿cómo es? Sicómoro, aprendamos, ¿verdad? Sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió, ¿cómo? Gozoso. Al ver esto, algunas personas, solo los malos, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. ¿A qué le dijo? Al Señor. Muy bien. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien. Tome asiento, por favor. Quiero también saludar al pastor Leonardo con la pastora María de Argentina, que nos acompañan en este día. Bendiciones, gracias por venir desde Argentina, desde nuestra casa CFC allá en Argentina, ¿verdad? Y también, bueno, está aquí Matías. Le damos gracias al Señor por su vida, su matrimonio que nos bendice siempre. Ellos son también de WIN y que por supuesto están ahí en un proceso también de formación pastoral. Así que qué bueno que están acá. Ellos también han venido porque mañana está el aniversario en San Vicente. Cumplimos 6 años desde que plantamos esa congregación. Así que ellos han venido, han viajado desde... Y hoy día cerraron el paso. Alcanzaron a pasar y lo cerraron. Y creo que lo abren en 3 meses más. Así que se van a tener que quedar acá. No hay problema, dice. Así que gloria al Señor. Muy bien, estamos hablando acerca de la gloria del orden. Diga conmigo, orden. Andreita me dijo que me moviera para ver cómo andaban los camarógrafos. Así que vamos a ver cómo andan. De alguna forma todo el Señor, míreme, todo el Señor lo dejó sujeto al orden. Cuando las cosas no están en su lugar, entonces eso provoca un caos. Caos es cuando las cosas salen de su lugar, de su tiempo, de su posición. Entonces, de alguna forma, cuando nosotros hablamos del orden, es que todo el Señor lo dejó sujeto al orden. Pensemos, por ejemplo, nuestro cuerpo va a funcionar si las cosas están en su lugar. A veces hemos sabido de situaciones, por ejemplo, de un riñón fuera de lugar, de cuando un niño nace con algún órgano fuera de su lugar. Entonces nosotros decimos, este órgano está de alguna forma desordenado. Nosotros cuando hablamos de esto es porque, míreme, todo Dios lo dejó sujeto al orden. Y cuando esto no es así, esto trae caos, trae problemas, trae dolor. Entonces, pero para conocer lo que es, porque alguien podría decirme, pastor, pero ¿cómo puedo saber si esto está desordenado? Para eso Dios dejó esto, diseños. Porque si no hay un diseño, ¿cómo podría yo saber lo que está ordenado o lo que está desordenado? No tendríamos cómo saber si está o no en orden. Cuando la Biblia dice que la tierra estaba desordenada, quiere decir que estuvo ordenada y lo que ahora se ve no es como el Señor lo hizo. Luego la Biblia dice que la tierra estaba vacía. Lo que quiere decir que en algún momento la tierra estuvo llena de algo que no sabemos qué. Pero dice estaba desordenada y vacía. Para decir esa frase es que en algún momento estuvo ordenada y había una forma que el Señor le dio. Y también, por supuesto, en ese sentido la había llenado con algo. No sabemos con qué, pero con algo fue llena. Entonces,
diga conmigo, diseño. Entonces todos nosotros debemos conocer el diseño para saber dónde estamos y si estamos bien, estamos mal, estamos más o menos. El problema es este, mire, el problema es este. Cuando nosotros a veces no tenemos la luz del Señor o no conocemos los diseños, podemos creer que estamos bien. Uno de los riesgos más grandes del hombre es pensar que está bien solo por no conocer el diseño del orden. Entonces la gente puede decir, no, si nosotros estamos bien en el matrimonio, pero ¿bien en relación a qué? ¿Bien en relación a qué? Porque mucha gente, por ejemplo, no parece, uno incluso puede mirar la vida de otra persona y darse cuenta que está en un completo desorden. Usted va a hablar de pronto con un jovencito que está carreteando, ¿entiende esa palabra? Es chilena la palabra. Está rumbeando. Y me dicen amén, ¿verdad? Entonces, están en eso y él piensa que está bien. Hay personas que tienen rencor en su corazón, incluso intentan vengarse de alguien y ellos piensan que están bien. Ellos no pueden ver que hay un desorden porque en su vida no está revelado el orden. Hay personas, por ejemplo, que son violentas con su esposa o su esposa con su esposo y ellos no ven que está mal porque de alguna forma no tienen ninguna revelación del orden. Al no tener revelación del orden, pareciera que eso es lo correcto. Hay personas que, por ejemplo, guardan rencor y justifican el rencor que guardan, diciendo, no, pero es que me hizo daño. Y entonces ellos piensan que están bien. Hay personas que, por ejemplo, viven una vida completamente, esta es la palabra que usamos, desordenada. Pero ellos no se dan cuenta que están en desorden porque piensan que están bien, porque a menos que no tengamos un diseño, un parámetro, entonces no podemos ver que estamos mal. De hecho, no sé si les pasó a ustedes, pero cuando el Señor llegó a nuestra vida nos mostró lo mal que estábamos. Nosotros podíamos, míreme, sentir dolor por lo que vivíamos, pero no darnos cuenta necesariamente que estábamos mal. Uno puede estar pagando el precio del desorden y todavía no darse cuenta de que hay algo que está mal. O sea, si nosotros miramos la vida de Zaqueo, tal vez él nunca pensó que estaba mal. Sentía que la gente lo odiaba, sentía que la gente lo rechazaba, pero no necesariamente él sabía que estaba mal hasta que algo vino a mostrarle un camino, una verdad. Y ahí está el punto, míreme por favor. La única manera de poder saber si estoy bien o estoy mal es a través de la luz de la revelación de la palabra. Cuando la palabra se nos revela, entonces vamos a notar cosas que no cuadran con lo que el Señor dice. Que nosotros no fuimos diseñados para guardar rencor, que no fuimos diseñados para vengarnos. En esta nueva naturaleza ya no podemos justificar las cosas malas que hacemos, sino que hay un punto que se llama arrepentimiento, que es donde nosotros podemos cambiar a través de la oportunidad que el Señor nos da, pero arrepentirnos tiene que ver con que el Señor nos deje ver lo que en nosotros está mal. Pero nadie puede arrepentirse, como lo dijimos en un momento, de un pecado que no ve. ¿Cómo nos vamos a arrepentir de algo que no sabemos que está mal? Por eso cuando usted va a predicarle a cualquier persona, a una persona que esté fumando, por ejemplo un día, no sé, mi hijo, Danielito, estaba un conserje del edificio fumando y le dice, ¿usted sabe que eso está mal? ¿Que eso es pecado? Y el conserje lo queda mirando como diciendo literalmente, ¿qué te metes tú? Porque el conserje no tiene conciencia de pecado. Para él eso es normal y para él eso está bien. Aún así le puede hacer daño, no es un pecado, solamente le puede afectar. Pero no necesariamente hay una conciencia de pecado. Pero cuando esa conciencia de pecado se activa, hermano, aunque a usted ni siquiera le digan que está mal, usted no lo hace porque hay algo. Vamos, hay algo aquí adentro que usted nunca puede pasar por alto, que es el Señor activando las alarmas. Que usted ya cuando empieza a sentirse mal con otra persona, no lo miró nadie, no lo vio nadie, pero usted sabe que hay algo que está mal, está desordenado dentro del orden de Dios, de la vida del templo, porque el Señor tiene que ordenar su casa.
esta casa tiene que estar ordenada, y cuando esta casa no se ordena, empiezan a haber problemas. Y algo empieza internamente a decirte: tienes que moverte, tienes que cambiar, tienes que salir de ahí. Es como las alarmas espirituales que se prenden internamente para decir: lo que estás haciendo está mal. Es como cuando alguien dice: ay, yo tengo una corazonada de no hacer ese negocio. Se le prendió la alarma y tiene que ponerle atención. Porque si no, luego terminará diciendo: ay, yo sabía, había algo dentro. La gente luego dice: yo sabía que no tenía que hacerlo, pero no le hizo caso a esa alarma, que es una obra del Espíritu Santo que te está indicando que ahí hay un peligro, que hay algo que tú no debes traspasar, que hay algo que te está frenando, que es el Señor que te dice: porque usted, como hijo de Dios, usted ya no anda libremente haciendo cualquier cosa, sino que el Espíritu Santo nos guía, y cuando vas en contra se contrista. Hay algo que pasa dentro de ti. El Espíritu Santo empieza a darte testimonio que hay cosas que no están bien, aún así no las puedas ver. Es como un Samuel. El problema es de Samuel que Samuel estaba tan dañado internamente. Míreme, Samuel tenía un daño aquí en el corazón. Samuel estaba llorando por un Saúl que el Señor ya había desechado, y estaba afectado en su corazón. Entonces el Señor le dice: ¿hasta cuándo vas a estar llorando a un Saúl, a un rey que yo deseché? Y le dice: llena tu cuerno de aceite y vaya a la casa de Isaí, porque ahí me he provisto de rey. Ahora, eso está bien, pero eso no quitó la confusión o el dolor que Samuel tenía. De hecho, cuando llega todo confundido. Es un profeta. Él va con el cuerno de aceite, va con la unción, va con la orden, pero no se le reveló todo. Entonces, cuando llega Abisaí, el primer hijo de ¿cómo se llama? De Isaí, llega, pasa, es un hombre alto, es un hombre fuerte, como su pastor, de corte italiano. Amén. Y entonces, ¿qué dice Samuel? Samuel dice esto. Mire lo que dice Samuel: ciertamente aquí está, he aquí el ungido del Señor. Mire lo que dice Samuel: aquí está el ungido del Señor. Y entonces toma el cuerno de aceite y lo iba a derramar en la cabeza equivocada. ¿Por qué? Porque él estaba afectado emocionalmente y estaba tratando de reemplazar a Saúl con algo parecido a Saúl, en estatura, en fuerza, en belleza. Entonces ahí viene, ¿quién viene? El Señor, para decirle: no te equivoques. Le dice el Señor: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque dice el Señor, eso es lo que ve el hombre, pero yo, dice el Señor, ahí está, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. O sea, el hombre y el Señor miran cosas diferentes. Podemos mirar lo mismo, pero de una forma diferente. Él dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre, ¿qué hace el hombre? Mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, esa fue una obra del Señor en la vida de un profeta que estaba a punto de equivocarse. Eso mismo nos pasa a nosotros en menor escala, a veces juzgando de forma equivocada a las personas, a veces mirando como no mira el Señor. Eso mismo, así de esa misma forma es como nos equivocamos. Por eso estas alarmas, por eso el Espíritu Santo nos guía a la verdad y a la justicia. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo. Por eso necesitamos conocer los diseños de Dios, porque podríamos equivocarnos si nosotros no tenemos parámetros claros, si nos confundimos, si nos equivocamos. Entonces diga conmigo: diseños. Entonces el Señor ha dejado diseños. El tema es que cuando nosotros no conocemos los diseños, nos vamos a equivocar porque no conocemos los parámetros por donde se tiene que caminar, los carriles. El problema es que muchas veces nosotros no tenemos esas alarmas encendidas. Y a veces, sin darnos cuenta, vamos cometiendo errores. Muchos errores. Dígame. Vamos cometiendo muchos errores. Porque pareciera que las alarmas no suenan tan fuerte. No las escuchamos.
las pasamos por alto. Y de pronto llega un momento donde simplemente pagamos el precio de la desobediencia, porque no atendemos al llamado que el Señor nos hace interiormente. No todas las cosas son por fuera. Cada vez que hay un peligro, si afuera, hermanos, cuando está limpiando un piso ponen unos conos para decirte hay peligro, cuánto más por dentro el Señor te deja ver. Y lo que pasa es que a veces el dolor, lo que vivimos, la necesidad que tenemos, no nos permite ver los errores que hemos de cometer o el peligro en el que estamos. Y normalmente la gente que está hoy día pidiendo una consejería, pidiendo oración, pidiendo que oremos por ella, son personas que de pronto pasaron por alto una advertencia, o que sabiendo lo que tenían que hacer hicieron lo contrario, y finalmente terminan pagando el precio de una mala decisión, porque simplemente salieron. Entonces es muy importante aprender a conocer los diseños de Dios y conocer el orden de Dios, porque Dios opera en el orden. Alguien diga amén. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hay personas que piensan que todo está bien y que todo el Señor lo ha de tolerar, pero justamente el arrepentimiento, que es la evidencia de un genuino me di cuenta. Cuando alguien se arrepiente, está diciendo me di cuenta, pero ese arrepentimiento tiene frutos. No es solamente una palabra dicha en una oración, es una conducta cambiada en la vida. Se nota porque ahora hay frutos de lo que yo sé, lo que he hecho y la decisión que yo he tomado. El Espíritu Santo nos permite, nos da la oportunidad de mostrar lo que está mal y ahora arrepentirnos. Entonces, dije delante y lo afirmo aquí en este apunte, no puedo conocer que estoy mal sin una verdad revelada. O sea, de alguna forma, la verdad revelada me hará saber que estoy fuera de lugar. Esta verdad nos trae libertad. Y no solamente me liberta, sino también me deja ver el estado de esclavitud que tengo. Cuando el Señor te muestra a través de su palabra algo, entonces el Señor no solamente, esa es una oportunidad. La libertad también se alcanza con el arrepentimiento. No es solamente el hecho de darme cuenta que estoy mal, porque hay quien pudiera darse cuenta que está mal, pero si no hay arrepentimiento, aunque conoce la verdad, no caminas por ella. Hay personas que usted le dice, usted sabe que está mal y te va a decir, no, sí sé que estoy mal, pero eso no genera un cambio. El único cambio que se puede provocar es cuando una verdad es revelada para mostrarme el error que estoy cometiendo, me arrepiento y ahora delante del Señor pido perdón y me levanto para cambiar la conducta que antes tenía. Pero no es saber que estoy mal, sino que arrepentirme de lo mal que estoy. Y para eso hay evidencia. Entonces, una de las cosas difíciles de entender es que puedo ser esclavo y no saber que soy esclavo. O estar en desorden, pero en realidad no darle importancia a eso, sino que simplemente seguir caminando en mi vida y no darle importancia. Mire, el desorden no es solamente un caos que genere dolor, pero es un peligro que a la larga traerá una consecuencia. Hay, por supuesto, diferentes niveles. Hay cosas que están muy desordenadas. Cuando usted va a ver la historia del rey Ezequías, el rey Ezequías es un hombre que ordenó muchas cosas en el reino. Abrió el templo, ordenó la adoración, restauró ciertas fiestas. O sea, él hizo cosas muy buenas, pero antes, cuando estaba en una enfermedad, el Señor le habla a través del profeta Isaías y le dice, ordena tu casa porque vas a morir, pero tienes que ordenar tu casa. Porque Dios era tan misericordioso que le dice, hay cosas que tienes que ordenar. Vas a morir, pero tienes que ordenar tu casa. La tarea para nosotros es pedirle al Señor que nos dé la capacidad de ver el desorden o notar algunas cosas que están fuera de lugar para que ahora pueda esto. Mire, el orden traerá la gloria de Dios.
Lo voy a volver a decir, orden es igual a gloria. Cuando usted comienza a ordenar su vida y usted empieza a ser ya un poquito más específico, comienza a notar y a pedirle a Dios que le permita ver aquellas cosas que están mal, porque llega un momento que no nos damos cuenta que las cosas están mal, que de pronto lo mal se hace parte de nuestra vida y ya no lo podemos ver, no lo podemos notar, no lo identificamos. Por eso tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos permita ver aquellas cosas que están mal y que a veces impiden que la gloria del Señor sea manifiesta. Hay pequeñas cosas, pequeñas orugas, hay pequeñas cosas que están a veces dañando nuestra vida y que nos volvemos inconscientes de ellas por el tiempo que están ahí. Quizás por el correr de nuestra vida nos empezamos a no dar cuenta de las cosas que están dañando nuestra relación con Dios, con nuestros hermanos en la iglesia. Nuestra comunión a veces se daña, pero no somos conscientes de ella, y ahí comienzan las preguntas del ¿por qué vivo esto? ¿Por qué pasó esto? Tal vez el tema es que el Señor nos deje ver aquellas cosas que están mal en nuestra vida y que el Señor quiere que nosotros también las podamos cambiar. Nos arrepintamos y comencemos a caminar según, míreme, el diseño de Dios. Y cuando eso no sucede, tarde que temprano, mire, esto es, si usted pone una pieza equivocada, no sé si usted ha jugado alguna vez, no sé cómo se llamará el juego, pero si usted empieza, sí, puede ser, usted pone un palito, otro palito, otro palito, otro palito, pero alguno de esos, en algún punto, hay uno que no está en su lugar. No importa lo que construya, ese punto hará que todo se caiga. Es como un pilar que quedó fuera de lugar. Es como esa torre de Pisa, ¿cierto? Que la vamos a conocer. La vamos a conocer. Esa torre que está ladeada. Esa torre que está siempre en una posición inclinada. Es como construir una casa y dejar un pilar fuera de su lugar. Es tan riesgoso porque el riesgo que tienes es que la casa completa se te caiga por un pilar, no importa lo que pongas adentro. Pero hay riesgo cuando hay algo que está fuera de su lugar y no soy consciente y no lo atiendo, sino que avanzo nomás, solamente avanzo y sigo haciendo mi vida y no me doy cuenta que eso puede dañar. Hay pequeñas cosas en nuestra vida que por eso es tan importante que usted y yo le pidamos al Señor que nos deje ver lo que está mal, porque ni todo está mal ni todo está bien. Pero pedirle al Señor que nos muestre lo que está mal es una oportunidad, porque debemos atender las cosas, míreme, que deshonran a Dios y que atentan contra nuestra comunión con Él. A veces podemos ir tolerando cosas que el Señor dice yo no las tolero. De pronto podemos permitir cosas que Dios dice yo no las permito. Y si queremos honrar a Dios, tendremos que ser conscientes y cada vez más agudos, cada vez más incisivos, cada vez más perfeccionados, cada vez más interesados en tratar de que nuestra vida lo honre a Él. De lo contrario, no importa lo que construyamos en cualquier momento, es como cuando usted pone cargas arriba y usted pone cargas y empieza a amarrar, y eso, no sé si ha visto esas cargas que la gente pone una cosa sobre otra y de pronto van en un auto y usted dice esto en cualquier momento se cae porque usted nota algo. Eso está desordenado, está amarrado, va lentito, pero eso no va a evitar que en algún momento algo de eso se mueva y todo se venga abajo, y el precio del desorden es tremendo. Hay matrimonios que se rompen, hay hijos que están fuera, hay relaciones que se rompieron, hay ministerios, míreme, hay ministerios que se partieron en dos porque había un desorden, porque no atendemos a las cosas que para Dios son importantes. Alguien diga amén. Hay muchos que ya no se sienten incómodos con las cosas que están mal. Hay muchos que se vuelve normal lo que para Dios no es común, lo que el Señor rechaza, que ya no les genera nada. No hay alarmas prendidas, pueden mentir y no les genera nada, pueden incumplir algo pero a ellos no les afecta. Entonces no se te prendió la alarma, no pasó nada. Entonces algo sucedió que estás dejando pasar por alto cosas que Dios dice tienes que atenderlas. Hay personas que ya no se sienten incómodas en cómo viven,
ni en lo que dicen, ni en lo que piensan, ni en lo que hacen, ni siquiera en lo que hablan. Hablan, míreme por favor, es impresionante que a veces uno se sienta con personas y ellos hablan tan mal de otros, pero pareciera que no son conscientes de que hay alguien delante de ellos que en una conversación son capaces de mutilar el cuerpo con sus palabras. Que para ellos es normal hablar de su hermano, que no tienen ningún problema en hablar mal de la conducta de un hermano. No hablan con misericordia, incluso hasta se alegran de hablar mal de alguien. Y pareciera que entre más hablan, más se recrean. Eso está mal, eso no está bien. Es como que no nos pasara nada en el corazón cuando hablamos y exponemos a la gente en los errores que cometen. Hablamos, parece que ya no hay misericordia del error de tu hermano. Parece que ya no es como decir, ¿sabe? Yo vi a un hermano que no sé, tropezó. Podríamos juntarnos a orar, podríamos hablar con él para levantarlo. Mi hermano está un poquito débil. No, parece que se recrean en el error del otro. Algo nos pasó en el camino que perdimos la misericordia, que parece que no fuéramos conscientes de que él es nuestro hermano, es parte del cuerpo de Cristo. Que si alguien cae, no estoy aquí para juzgar su caída, sino que como familia en la fe, donde sea, nos debe doler y tratar de ayudarle a levantarse de donde está, porque somos un cuerpo. Pero si no nos pasa nada, a veces en nuestras reuniones, en nuestras conversaciones, a veces nosotros vamos mutilando al cuerpo como si Cristo no estuviera presente. No nos pasa nada, no nos afecta. Pareciera que dejó de ser importante, pareciera que nadie nos escucha, o pareciera que puedo hablar con libertad. Pero llega un momento donde el Espíritu Santo comienza a hacerte tan consciente. Y no quiere decir que de pronto no comentemos algo, porque todos en algún momento podemos comentar, pero es ¿con qué razón lo hago? ¿Cuál es la motivación de sacar el error de alguien en una conversación? ¿Lo hago para sacar una lección y me duele lo que digo? ¿O me recreo en lo que digo? Me trae gozo. Es como la última, aquí se dice copucha, no sé cómo se dice en otro lado. Usted se olvidó, un chisme. Cagüín suena feo. El último chisme. Y pareciera que los errores de los hermanos o de alguien, pareciera que es parte de lo que podemos conversar con libertad, y no es así. Llega un momento donde el Espíritu Santo te lleva a cuidar la honra de tu hermano. No somos los Caín los que matamos a nuestros hermanos en nuestros jardines. No somos los hermanos de José que tiramos a nuestros hermanos a una cisterna. Somos hijos de Dios, que debemos levantar a la gente que cae, que no debemos darnos licencia, que no seamos conscientes del desorden en lo que decimos, hacemos, pensamos. Y es allí donde, míreme, Dios está subiendo el estándar. Míreme, Dios está subiendo el estándar. No puede ser que pasemos años en la iglesia y que usted y yo llevemos, digamos, llevamos 10 años y nos comportemos como personas recién llegadas, sin misericordia, sin amor. Debemos cuidar nuestra vida, porque eso le agrada al Señor. Vamos, eso le agrada al Señor. Que cuidemos lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y que si hay alguien que cae, no me alegre por su caída, ni siquiera lo comente como algo para burlarme, sino que sea algo que me cause dolor, y que si lo saco en algún momento sea para edificar y no para deshonrar a un hermano. Entonces, este diseño de la verdad trae libertad y muestra un modelo. Ahora, déjeme hablar los próximos minutitos acerca de este varón llamado, ¿cómo se llama el varón que leímos recién? Ustedes están desanimados. ¿Cómo se llama? Zaqueo. Este Zaqueo, en realidad no vamos a hablar mal de Zaqueo, porque no quiero hablar de nadie mal, ni
ni de Jonás, ni de Zaqueo, porque uno habla siempre de la desobediencia de Jonás y en realidad nosotros no somos mejores que ellos. ¿Verdad que no? Bueno, nadie me dice que no, pero... Y yo creo que Zaqueo nos representa a muchos. No solo por la estatura, ¿verdad? Sino que nos representa en lo que él era. Bueno, aunque algunos dicen pastor, pero él era rico. Pero en sí, el problema de Zaqueo nunca fue su estatura. El Señor no vino a resolver un problema de estatura de Zaqueo, que lo pudo haber hecho, ¿verdad? ¿Le costaba al Señor agrandarlo un medio metro? Entonces, el problema de Zaqueo nunca fue la estatura, y en realidad él compensaba lo que no tenía con creatividad. De hecho, fue muy creativo y fue de alguna forma muy esforzado en tratar de correr, porque aunque no tenía altura, tenía creatividad y esfuerzo. El día domingo comencé a hablar acerca de algunas cosas del hacer, porque a veces nosotros somos muy quedaditos, siempre esperando que alguien nos ayude. Y el Señor ha puesto a nuestro alrededor, míreme, muchos árboles disponibles para subirnos. El problema es que a veces no aprovechamos las oportunidades porque no las vemos a causa de las excusas que ponemos por lo que no podemos hacer. Y hay un montón de gente que se empieza a excusar de lo que no tiene, de las cosas que no ha logrado, y empieza a caer una especie de frustración. Pero los árboles siguen estando ahí, solo que a veces la frustración no nos permite ver los árboles. Y uno ve a Zaqueo, que pudo haber regresado a su casa diciendo: ay, ¿por qué tuve que nacer chico? Hay quien reclama por lo que no tiene. Hay quien incluso juzga a Dios por las cosas que le faltan. Pero me imagino Zaqueo diciendo: ay, soy chiquitito, no veo, pero gracias a Dios por ese árbol que puso ahí. Y a veces nosotros no agradecemos por lo que el Señor nos da delante de nuestros ojos. Le digo una cosa: cuando Zaqueo llega a ese árbol estaba vacío. Y la Biblia dice que había una multitud, y tal vez gran parte de esa multitud no podía ver al Señor. Pero en realidad el tema es que la gente no veía el árbol. Y siempre habrá, Dios siempre, míreme por favor, Dios siempre pondrá un árbol. Dios siempre dará una posibilidad, Dios siempre dará una alternativa, Dios siempre pondrá una oportunidad, Dios siempre dará una llavecita, solo que a veces no la podemos ver porque estamos tan frustrados con lo que no tenemos, con lo que vivimos, estamos tan frustrados por el rechazo de la gente, estamos tan enojados por las cosas que no tuvimos, la altura que nos faltó, o por llegar tarde a un momento, que no vemos las oportunidades de Dios. Siempre, mire, todo lo que hoy día la gente, incluso los empresarios, a veces aprovechan una oportunidad que siempre estuvo. Me recuerdo un profesor de economía que tuve, que nos daba el caso de dos personas. Uno, que una empresa mandó a un vendedor, voy a poner un lugar, a África, a cualquier lugar, y llega al lugar y se devuelve, le dice al jefe: no, si allá, ¿qué vamos a vender zapatos? Si todos andan descalzo, no hay posibilidad, no hay mercado, todos andan descalzo. Y se devolvió. Y después el mismo jefe manda a otro y llega, pero sonriente, dice: jefe, es la oportunidad de nuestra vida, nadie tiene zapatos. El mismo problema, pero mirado desde una diferente perspectiva. Hay quien ve las dificultades como una muralla que no se puede pasar, pero hay quien ve esa muralla como una oportunidad para construir algo. Y a veces el problema es que nos frustramos demasiado rápido con aquellas cosas que no tenemos o no alcanzamos. Y hay personas que ven solamente la dificultad delante de ellos, y es más, mírenme por favor, están cegados, la ven y reclaman por lo que ven, y no ven una oportunidad que demandará un poco de esfuerzo,
pero a la postre será de tremenda bendición. Que miran las dificultades como el final de un camino y no como el poder salir. Mire, la gente que logra cosas en la vida son las personas que en la vida no se detienen por las dificultades que están delante de ellos. Son los persistentes. Son los que son como aquella mujer sirofenicia que aunque el Señor le dijo que no, siguió gritando, siguió pidiendo, siguió rogándole al Señor. No se van con un no, sino que siguen insistiendo. Son esos Pablos que a pesar de que en un momento no recibió respuesta, vuelve a orar otra vez. Y él dice: 3 veces rogué al Señor y el Señor le dijo: bástate de mi gracia. Pero no se detuvo hasta tener una respuesta. Son esas personas que no se detienen frente a los no de la vida. Son esa mujer que aunque gastó todo su dinero en tratar de detener el flujo, cuando escuchó hablar del Señor se le volvió a activar la fe. Dijo: y Él no me va a cobrar, así que puedo ir a tocar ese manto. Son esas personas que a pesar de que la gente le ha dicho que no, siguen creyendo que Dios puede hacer algo. Son esas personas como la mamá de Alejandro, que 28 años estuvo orando por su hijo y no dejó de orar porque creyó que aunque su hijo estaba perdido, Dios todavía lo podía rescatar. Es eso, es como esa gente perseverante que no se rinde frente a las dificultades que enfrenta, sino que cree que Dios todavía puede hacer algo. Vamos, diga amén a eso, diga amén. Porque eso es, hay una gran diferencia. Por eso cuando nosotros vemos a Zaqueo, vemos una persona que vio algo que siempre estuvo ahí y que nadie usó. Y yo creo que la iglesia tiene que cambiar, porque no es solamente, mire, usted puede toda la vida estar solamente como esperando que pase algo y reclamando por lo que no pasa. O usted puede transformarse en una persona que comienza a caminar y a provocar ciertas cosas. Alguien dígame. O sea, ¿por qué siempre somos tan pesimistas teniendo un Dios tan grande? ¿Por qué siempre nos rendimos a las primeras batallas que a veces perdemos y que no necesariamente perdimos, sino que simplemente hay cosas que no van a resultar, hay cosas que no van a funcionar? Pero no quiere decir que hasta ahí llega todo. Mientras podamos hacer cosas, mire que Dios ha dejado un montón de árboles por todo lugar. Solo que a veces la frustración de lo que no tenemos nos impide ver lo que el Señor nos ha puesto como una oportunidad. En nuestra vida Dios siempre pondrá un sicómoro. En nuestra vida Dios siempre pondrá un lugar como una oportunidad. Y a veces nosotros podríamos, ¿qué hace la gente? Mire, la gente luego reclama y dice: claro, entró a posar, mire ese Zaqueo donde está ahí arriba. Pero eso siempre estuvo desocupado. ¿Por qué nadie lo usó? Porque la gente a veces está tan cegada en su vida que no logra ver las oportunidades de Dios. Dígame. Entonces el problema de Zaqueo nunca fue su estatura. El problema de Zaqueo tampoco era, míreme, el problema de Zaqueo no era su plata. Porque de alguna forma hay gente que ve la plata del otro, porque miramos la plata del otro como un enemigo de Dios, pero la suya es como un amigo de Dios. Pero el que tiene, como que lo crucificamos. Incluso a los que le va bien a veces hasta le ponemos un espíritu de sospecha. ¿Qué estará haciendo el hermanito? Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. La gente a veces busca una razón y a veces critican a los que le va bien. Yo sé que ustedes no critican a nadie, pero usted no puede criticar. Yo bendigo, es más, cuando yo oro por los empresarios, yo espero que a los empresarios les vaya bien y que a los hermanos que tienen empleo les vaya bien, a los que tienen emprendimiento les vaya bien. Yo me alegro si a los hermanos les va bien, me gozo, qué bueno, ¿verdad? Y si a alguien le va mal, uno tiene que orar para que le vaya bien. ¿Hay un problema con eso? No. Porque el problema de Zaqueo no era el dinero que tenía. Ahora, el cómo lo consiguió, ahí puede estar el problema.
Pero el problema es que a veces nosotros somos mal administradores y queremos administrar o juzgar lo que el otro tiene. Y eso no está bien. Entonces, todos nosotros tenemos diferentes medidas y a veces también hay orgullos en nuestros corazones que se van gestando. Y a veces nosotros, como no hemos podido alcanzar algo, juzgamos a aquel que lo alcanza. El problema de Zaqueo tampoco era el rechazo. La gente lo rechazaba, pero no era un problema, porque lo rechazaban por el trabajo que él tenía. Lo consideraban un traidor de la patria. Usted sabe que las cosas cambian. Míreme, las cosas cambian. La gente que te rechaza hoy, mañana te abraza. Nosotros el año, no sé cuándo fue, un par de años atrás, tuvimos un estallido social. 2019, sí, por interno me lo avisaron. 2019. Y los carabineros quedaron en la última posición de las instituciones como los más perversos y malos. Hoy día se dio vuelta y están en número 1. Los mismos que en un momento lo rechazaron, ahora no voy a entrar en política, no es eso. Solamente estoy diciendo que las cosas cambian. Que hoy día la gente siente que los necesita. Hoy día tuvimos 2 carabineros en este lugar y fue muy lindo tenerlos acá. Los niños lo honraron, ellos estaban emocionados. Fue muy lindo. Pero, y ellos muy simpáticos también. Además, que nosotros, entre nosotros también hay carabineros. Son hermanos. Pero a veces la gente los comienza a rechazar a alguien por lo que hace. El problema de Zaqueo no era lo que él hacía. Mire, el problema verdadero de Zaqueo es que no conocía a Jesús. El problema de Zaqueo era que él no conocía al Señor. Pero cuando Zaqueo conoció al Señor, muchas cosas fueron resueltas. Creo que el problema en el mundo actual puede ser lo mismo. Cuando el Señor entra a la casa de Zaqueo, la casa de Zaqueo completa fue cambiada. Ayer estábamos con el ministro Gerson en el funeral de nuestro hermano Jaime. Yo hice un video, pero no nos salió bien, ejército. Salió sin audio. Estábamos en el funeral de Jaimito. Nosotros oramos por Jaime. Y el Señor tomó lo que era de él. Y estuvimos visitándolo, ¿verdad? Los ministros fueron a verlo. Pudimos llevarle su antenita. Me dijo la esposa, ¿te acuerdas? Yo llegué un día con ejército, llegamos a visitar al hermano. Y el hermano decía, yo espero los domingos para ver la predicación. O decía, pastor, el hermano Jaime, cuando estaba ahí enfermito en su camita. Y yo le decía, pero si usted tiene una tele ahí, ¿por qué no pone el canal? Y me dijo, y tratamos con Gerson, intentamos lo que sabíamos y no lo pudimos sintonizar porque le faltaba una antena. Entonces yo le dije, la próxima vez que lo venga a ver le voy a traer una antena. Entonces yo mandé a pedir y pedí 4 o 5 antenas para andar también por ahí con antenitas frente a alguien que lo pueda necesitar. Y bueno, pasaron los días, tuve que viajar al sur y me retrasé en visitarlo. Entonces, cuando lo voy a ver otra vez con Gercito, lo fuimos a ver, la esposa afuera nos recibió y nos dijo, él estaba preocupado, pastor. Y le había dicho, Jaimito a su esposa, dígale al pastor que venga nomás, que si no tiene la antena, no tiene platita, no tiene plata para comprar la antenita, que no se preocupe, que no se sienta mal, que venga a verme nomás. Fíjense que yo tenía de hecho ese día la llevé y todo. Y el hermano pensaba que yo no lo iba a ver porque no tenía la plata para comprar la antena. Entonces a mí me dio ternura eso, porque él decía, dígale al pastor que venga nomás, si no la ha podido comprar no importa, que venga a verme igual. Bueno, Jaimito partió. Tuvimos la oportunidad de abrazarlo, de orar, de darle un beso en la frente. Los ministros también ya más cerquita de su momento de partida. Y cuando llegamos ayer al cementerio y tuvimos la oportunidad de predicar, hubo un momento muy especial donde después de predicar,
algunos familiares comenzaron a hablar sobre Jaimito. Y se levanta un sobrino que no conocía al Señor. Y es más, se notaba que no lo conocía porque andaba con ¿cómo se llama? Una polera de Colo Colo. Ahí se nota que no lo conocía. Inconverso absolutamente. Entonces él pasa adelante y comienza él a hablar. Y como una persona que no conoce al Señor, con sus garabatos y todo lo demás, pero muy claro, muy claro. Y dice: mi tío, yo lo amaba, mi tío. Y empieza a dar testimonio de su tío, de lo bueno que era su tío. Y en un momento él dice: yo siempre iba a la casa a poner como orden cuando habían dificultades. Siempre mi tío me llamaba porque estábamos todos peleados, había situaciones en la casa. Y siempre lo llamaban a él y él como que ponía paz y como que daba equilibrio a las dificultades internas de la casa del hermano Jaime. Pero él dice algo mientras dice: y toda la vida me tocó hacer esto. Me dijo: hasta que, dijo, mi tío conoció al Señor. Mire, lo está diciendo una persona inconversa. Dice: hasta que mi tío. Y mire lo que dice, y con Ejército allí lo veníamos conversando. Y dice: miren, escuchen, decía familia, se los juro, dijo. Así lo dijo, ¿es cierto, Ejército? Dijo: se los juro, del día que mi tío conoció al Señor, nunca más tuve que ir a resolver un problema, porque mi tío cambió y ya no peleaba. Decía él: cuando yo lo iba a ver antes, yo lo miraba y yo lo veía, decía, y se notaba que estaba atravesado. Ni lo saludaba porque era medio complicado mi tío. Pero del día que Jesús entró en su corazón, mi tío cambió. Y yo así dije: ay, qué hermoso, qué hermoso que alguien pueda decir: del día que el Señor entró a mi casa fue transformada. Y mientras yo delante escribía algunos cositos de esto, yo decía: yo creo que Zaqueo puede decir lo mismo. Del día que el Señor quiso entrar a mi casa fue transformada. Y dicho eso, se lo voy a plantear así: la presencia de Cristo trajo orden en la vida de Zaqueo. Y ahora ese orden se manifiesta por lo que Zaqueo dice, pero también por lo que Zaqueo hace. La presencia de Cristo trajo orden a la casa de Zaqueo, de tal punto que, mire, fue nuestro Señor Jesucristo quien dio testimonio de Zaqueo, diciendo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Lo que está diciendo el Señor es que él era hijo de Abraham. Aún así, siendo hijo de Abraham, estaba perdido. Pero el Señor dice: pero el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Él está diciendo: aunque era hijo de Abraham, míreme, aunque era hijo de Abraham, estaba perdido. Era hijo de un pacto, pero este pacto no alcanzaba a salvarlo. Él es hijo de Abraham, pero es entender que aunque nosotros incluso estar en una iglesia no nos exime de desórdenes, de estar incluso perdido. Que usted venga a la iglesia no quiere decir que por venir a la iglesia usted es salvo. La única forma de ser salvo está en estar en Cristo y Cristo estar en nosotros. No es estar en una congregación, es ser salvo a través de estar en Cristo. Cristo es nuestra salvación. Cristo es la puerta. Cristo ha venido a buscar lo que estaba perdido. El Señor dice: él también es hijo de Abraham. Él es hijo, pero estaba perdido. A veces nosotros también somos hijos de Dios y estamos desordenados, pero para eso está la presencia hermosa del Espíritu Santo de Dios, que nos está abriendo la puerta para entender
entender que hay muchas cosas que aún así estando en Cristo todavía están desordenadas, están rotas, pero Cristo está en nosotros dándonos la oportunidad de cambiar nuestra vida, de mejorar nuestro matrimonio, de transformar todas las cosas que hoy día vivimos. Pueden ser transformadas por el Señor, porque estando en Cristo ahora somos perfeccionados. Una cosa es ser salvado y otra cosa es ser perfeccionado. Ya fuimos salvos y ahora el Señor está ordenando cosas que estaban desordenadas hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Estamos en la mano de Dios y el Señor hará lo que tenga que hacer, moverá lo que tenga que mover, sacará lo que tenga que sacar, cambiará lo que tenga que cambiar para que el Señor se lleve gloria y al final de nuestros días alguien en un cementerio pueda decir: yo lo conocí, no fue igual cuando empezó, terminó la carrera, amó al Señor, su vida fue transformada, Cristo cambió su vida. Que haya un sobrino, un tío, un abuelo, un vecino que diga: yo puedo dar testimonio, que nuestro Señor Jesucristo diga: yo lo salvé, yo lo perfeccioné, yo lo ordené, porque Él se dejó. Él era yo no sé si hay alguien acá, Él era un barro en mis manos. Él era un barro en mis manos. Y el Señor lo que quiere hacer, amados, Zaqueo es la evidencia de lo que nosotros somos. Estamos en Cristo, pero hay cosas que tienen que cambiar, que están mal. El problema de Zaqueo no era su dinero, no era su estatura, no era el rechazo, era la falta de Cristo. Pero cuando Cristo entró a la casa de Zaqueo, a Zaqueo ya no le importaba ese dinero que tal vez tanto le había costado y que le costó el rechazo de la gente. Ahora Zaqueo no tiene problemas con dar, no tiene problemas con compensar el daño que le había causado a otro, porque ahora Cristo estaba en su corazón. Y Zaqueo, la casa de Zaqueo comenzó a ser ordenada. ¿Qué te hace pensar que Dios no lo va a hacer también contigo? El Señor ha venido a ordenar nuestra casa. Somos hijos del Señor, pero hay muchas cosas que todavía debemos ordenar. Pensamientos, conductas, decisiones, emociones, recuerdos. Lo que decimos y lo que hacemos tiene que ser ordenado, de tal modo que el día de mañana, aún aquellos que un día te rechazaron verán la obra de Cristo en tu vida y seremos un testimonio. Y un día en algún lugar alguien dará un testimonio. Alguien dirá: yo lo conocí. Alguien dirá: yo lo vi, estuvo muy mal, pero ahora vemos cómo ha crecido, cómo ama al Señor, cómo ha cambiado. Eso será lo que pasará con usted. Lo que hoy día está medio roto, herido, lastimado, el Señor lo usará para su gloria, porque el Señor nunca ha dejado nada a mitad. El Señor, escúcheme bien, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojitos un momento. Padre, déjanos ver cuánto nos falta, Señor. Permítenos que seamos conscientes de las cosas que están mal, y no solamente conscientes, sino también que tengamos la fortaleza de poder cambiar lo que está mal en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, nosotros no somos mejores que Zaqueo. Nos hemos equivocado tanto. Hay gente que no nos quiere. Hay gente que hemos dañado. Pero yo sé que usted en nuestra casa hará un cambio tan profundo que llegará el momento, Señor, que las cosas que un día fueron importantes ya no lo serán, y que se va a manifestar la obra suya en nuestra casa, y que la gente verá una obra transformadora y seremos un testimonio de lo que usted ha hecho en nosotros. Levante sus manos, Padre.
que los que estamos aquí, aquellos que nos escuchan, aquellos que nos ven en diferentes lugares, aquellos que escucharán este mensaje, Señor, permítenos ver. Y también danos fortaleza para cambiar lo que está mal, lo que está desordenado, lo que no le honra a usted. Padre, ayúdanos. Levante sus manos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Fortalécenos. Guárdanos del dolor, del caos. Padre, gracias por su palabra. Que esta palabra traiga algo de luz a nuestra vida, que algo en nosotros pueda ser cambiado, que podamos sentir, Padre, que podamos ser, que podamos testificar, que podamos honrarle a usted con las decisiones que tomamos, con aquellas cosas que decimos y aquellas que no decimos. Que nuestra vida lo glorifique a usted. Usted vino a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Yo estaba ahí metido también, y usted me salvó, usted me rescató. Y ahora, Señor, permite que pueda dar frutos dignos de ese arrepentimiento y de esa oportunidad que usted nos da. Que su nombre sea glorificado, Señor. Hoy bendigo a mis hermanos. Señor, hay tantas cosas que están mal, que están rotas, que están heridas, que están dañadas, pero usted, Señor, nos dará la oportunidad. Padre, usted en nuestra casa es la mayor oportunidad que tenemos. No importa quién está fuera de la casa, usted está dentro de la casa. Lo que dicen los hombres de mí no determina nada. Lo que usted dice de mí lo determina todo, Señor. Gracias por lo que usted ha dicho. Usted me ama, usted me guarda. Estoy en sus manos. Que su nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Alguien le dé un aplauso al Señor. Alguien glorifica al Señor. Alguien exalta al Señor. Alguien le dé un aplauso diciéndole gracias, Señor.